Dato Mata Relatos. Hoy vamos a hacer el último programa del ciclo y para eso no podía faltar Martina Casas. ¿Cómo estás? Bien, extrañaba ya un poquito. Te trajimos. Sí, y ténganme paciencia porque perdí el ejercicio del micrófono. Así, No. Decís que no lo perdí, No, es como andar no. en bicicleta. Es como andar en bicicleta, es como te dicen en la natación, el cuerpo tiene memoria. El cuerpo Mentira, tiene pero después te duele, te memoria del dolor después, Memoria del- pero... Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo estás, Martina? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Leo? Bien. ¿Cómo estás bien, para las bien. vacaciones de Dato Mata Relato? No, yo estoy para las vacaciones en general. Bueno, por suerte la programación, porque estamos cansados, no es por suerte, que ya, claro, ya no tenemos más tarde de fútbol, legítima defensa creo que le queda... Legítima Defensa, seguimos. Este viernes es el último programa de Legítima Ahí Defensa va. y el miércoles 17 es el último programa de show de miércoles y Macondo creo que también sigue hasta la semana que viene. Por eso. O Así sea que más o menos estamos sí, todos está coordinados Ahí para va. ir Ahí cerrando. va. Y La Cosa, creo que también está por ahí el último La programa. Cosa. Palabras prohibidas no sé. Ya terminaron. Ya creo. terminaron. Está. Palabras prohibidas ya terminaron, por eso. O sea, son un montón de programas, ¿no? ¿Todavía? Sí. Sí, claro. Bueno. Espacio Vale. Fiscal sigue todo el verano. O sea que vos vas a estar Escribiendo. ahí en el laptop. Vamos a seguir escribiendo todo el verano. Eso sí, porque, para ir a la playa, Vas a descansar, escribir pero... desde Piriápolis. Está bien. Bueno, algún día en Piriápolis voy a ir, sí, eso seguro. El problema del trabajo independiente a nivel profesional es que tiene mucho de trabajo precario, es que no tenés vacaciones, no Claro. tenés, si no cobras no trabajás, tenés que pagar igual. Ahí lo que tenés que hacer es pintar en la nota a la audiencia cuál es el paisaje. Decirle, desde las amarillas playas de Piriápolis, De San Francisco. de San Francisco, San Francisco. vemos cómo se ve la economía en este verano. Una vuelta con Leo y con Julieta, íbamos a hacer un programa así, como desde la playa. Esas divagues que hemos tenido Sí. en este programa, que siempre tenemos, pero siempre tenemos planes, ¿no? Eso está bueno. Siempre, Siempre es verdad. Siempre hay planes. Siempre hay planes. Pero es mejor que no tenerlos. Pero estamos siempre al firme ahí. Eso es verdad. Lo que vamos a tener, ¿quieren que les cuente? O sea, lo que vamos a tener es un 2026 para mucho análisis económico. Pues vamos a tener un 2026 complejo en el plano económico. Las perspectivas son, en el plano internacional, se siguen agudizando. ¿Se acuerdan que empezamos el 2026? Ahí en marzo, cuando empieza el año, ¿viste? Cuando termina la vuelta ciclista con Trump a tope. Sí. Y seguimos igual, con una región complicada, pero bueno, el panorama interno y con todo lo que fue la situación de la guerra internacional, cómo se recrudeció la situación internacional, y el 2026 no va a estar ajeno a ese proceso. Después vamos a estar con una complicación fuerte en lo que son las perspectivas de crecimiento. En estos días vamos a estar un poco revisando también y escribiendo sobre qué pasa con las perspectivas de crecimiento, cuáles son los factores, qué pasa a nivel regional, con una situación en Argentina que es nefasta. Las imágenes de Argentina, de la situación de la gente, son terribles. Y bueno, vamos a tener que ver un poco cómo se posiciona Uruguay en ese plano internacional, y donde yo creo que un tema importante va a ser cómo van a estar las exigencias de parte de Estados Unidos en esta avanzada sobre la región y sobre todo este tema en el Mar Caribe, que es un tema terrible. Sí. Bueno, ¿cuál va a ser, cómo van a buscar posicionamientos para un lado y el otro, ¿no? ¿De dónde estás? ¿Del lado de Lula o Milei? Uh-huh. Entonces, el plano, el escenario no es de complejidades, más las complejidades internas que son naturales. Y bueno, y estamos en un momento en el país en el cual hoy es un día especial, porque hoy cerraríamos el presupuesto. Claro. Se aprobaría y bueno, vemos cómo se va a desarrollar, porque hasta ahora veníamos con un presupuesto heredado. Vamos a ver cómo se va a desarrollar el gobierno ahora que tiene total control, digamos, sobre... Que siempre es relativo, ¿no? Sí. Por las propias inercias presupuestarias. Antes era un tema que se estudiaba muchísimo y se analizaba cómo eran las inercias presupuestarias, que por un lado también tienen que ver con los gastos en los cuales no hay demasiado margen de maniobra. Uh-huh.
pero también un poco este fin de semana fue movido políticamente. Tuvieron toda la barra de reuniones políticas. Sí, todos decidieron cerrar el año y manifestarse. Cerrar el año y manifestarse. Yo pensé siempre que era más pegado al 15, ¿no? Bueno, pero están terminando antes, por algo están terminando. Por algo fue este fin de semana, sí. Y creo que también, yo creo que hay un punto de inflexión en el presupuesto que marca algo que en toda esta conmoción que hay, debates cruzados que hay en distintos temas, no puede dejar de mencionarse que en un año, en estos 9 meses de gobierno, en los cuales no existen las mayorías parlamentarias, y eso es una novedad a nivel del país, en particular para el Frente Amplio, que tuvo 15 años de mayorías parlamentarias, pero también la coalición los tuvo, cómo transitar en puntos importantísimos, 2 o 3 leyes que eran claves y que podían ser difíciles y que tenían mucho que ver con aquello. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las bombas que iban estallando? Sí. Que pues, se desactivaron absolutamente. Y después lo que fue la rendición de cuentas, que también para mí fue importante poner un poco blanco sobre negro sobre la gestión fiscal del gobierno anterior, y el presupuesto, que ha tenido muchísimos debates en esto de que, bueno, el poco espacio fiscal, hacia dónde están los recursos, esta redistribución, este aumento hacia la educación que pasó en el Senado, y ahora mismo el Partido Nacional este fin de semana estuvo bastante, atacó directamente ese punto, ¿no? Sí. Yo cuando miraba ese punto decía, directamente el ataque fue contra la mejora en el presupuesto de la educación, presupuesto que fue destruido por la administración anterior en varios niveles, no tanto también por los recursos, pero también por la reforma de la educación, que fue una reforma que más que una reforma fue un recorte, y que también se están dando pasos para atrás. O sea, el otro día estaba mirando cómo para el año que viene, yo estoy un poco alejada de estos temas, pero cómo vuelve aquello de las opciones en el bachillerato, sí. Y me parecía que importante esto de volver a tener opciones y no aquello que se había juntado como, sí. Que era todo lo mismo, hacer ingeniería, arquitectura, prácticamente que medicina y economía, una cosa, aquello de haber eliminado toda la parte artística, que es tan importante, sí. Y que en este país es un sector que está en desarrollo, pero sobre todo afectando la educación pública, cuando es tan importante el acceso a determinados contenidos y programas a nivel de la educación pública, más allá del ataque. Y yo ponía este tema de cómo el Partido Nacional, en particular, ese realismo más recalcitrante, más sí. duro, fue a atacar directamente la reasignación y el incremento del presupuesto hacia la educación, que en definitiva es una de las reivindicaciones y de los temas que siempre ha estado presente y agenda en los temas de izquierda, y que de hecho fue de los temas más conflictivos en el debate presupuestario de estos últimos meses, debate sano, saludable, sí. Y que la izquierda no le tiene miedo. No, igual que difícil pararse del lado de no incrementar el presupuesto de la educación, ¿no? Pero imagínate si fueran de nuevo gobierno ahora, lo que hubiera sido un segundo gobierno de la coalición, sí. Triunfalista, por la segunda ola de reformas. ¿Se acuerdan que yo en el programa decía siempre hay que mirar al otro lado del charco, lo que está pasando en Milei, cuando uno va a ir a mirar qué puede pasar en estos 5 años? Con esos anuncios hablan de eficiencia del Estado para sinónimo de recorte, con ese desarme absoluto que hicieron sí. de la gestión pública y todo lo que tiene que ver en definitiva con el acceso a derechos, y después llegamos nosotros lo veníamos analizando y lo veníamos insistiendo, pero después ese relato famoso, por algo este programa que surge en la administración anterior se llamaba Tomata Relato, porque también seguía el relato de que estaba todo bien. Tuvimos cosas tremendas sobre el final del año pasado y el inicio de este año, que era la discusión sobre datos públicos. Sí. Un poder ejecutivo que se enfrentaba al Instituto Nacional de Estadística. Sí. Le sacó una comunicación en la página del Ministerio de Economía. Sí, a los organismos que ellos mismos creaban también. Con una no actualización de lo que era la canasta para la medición de la pobreza, y teníamos 10 puntos más de pobreza sí. en un plano... porque es simbólico también, o sea, más allá de que después uno termina analizando las tendencias y cómo se componen y qué pasa en el borde de la canasta y demás, claro, no es lo mismo decir 20 que 30. Hay una diferencia. Sí.
Bueno, la JUTEP también, ¿no? Ahora la JUTEP, o sea, otro que ha puesto... La Fiscalía. La Fiscalía. Digo, tremendo, ¿no? Sí. Ellos, es raro lo que hacen, pero bueno, yo creo que es para un análisis psicológico del Partido Nacional. ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? Bueno, pero yo creo que también tiene que ver con un modelo... Bueno, la regla fiscal, vos Martina, estabas... La regla fiscal. Fanáticos de la regla fiscal. Ellos y después terminaron diciendo, no, pará, no terminaron me casi mates. peleando con el Comité Fiscal Asesor, sí, que es autónomo, que es gente de referencia, que tampoco es que, digamos, estamos mirando a la izquierda de la izquierda. No, claro. ¿No? Pero aparte, en un país en el cual donde hay figuras en determinados ámbitos que tienen mucho respeto y mucho seguimiento y, bueno, no me gustaste la nota que me puse, me enojo. Pero bueno, igual yo tenía, más allá de hacer alguna reflexión hoy sobre los temas, hay un tema que en estos días está, que estuvimos durante mucho tiempo tratando, pero sobre todo la semana pasada, no es poca cosa, que es el tema del dólar. El dólar en los últimos días, en particular, llegó a un piso. Y es un tema bastante sensible y bueno, hay como unos nuevos mínimos del dólar. El dólar pisó los 39 pesos, 39,10 la semana pasada y estamos en la caída más alta en los últimos 2 años, cuando en el 2024 había habido una mejora del tipo de cambio. Entonces, durante el 2025 se da una caída del dólar que se explica tanto por factores nacionales como internacionales, y la semana pasada el dólar en concreto a nivel interbancario se ubicó en 39,1 pesos, marcando los mínimos de mediados del año. Y si bien nosotros hoy queríamos dedicarle un rato a mirar algunos de los temas más importantes de la economía, como empezamos conversando, nos parecía que no tocar el tema cambiario era irrelevante por la importancia que tiene, por las implicancias que tiene y porque es uno de los temas de la coyuntura que en definitiva tenemos que prestar un poco de atención. Básicamente, si vamos un poquito a los números, ¿te parece, Martina? Sí. El tipo de cambio acumuló una disminución de 1,5% solamente en la semana anterior, y a nivel de todo el año, más de un 11% en lo que fue el cierre del 2024. El dólar durante el 2025, en lo que va en estos 11 meses del año, 11 meses y días, tiene una caída de 11% respecto al 2024. El año pasado, recordemos que el tipo de cambio tuvo un incremento de aproximadamente el 13% en la comparación anual, con el impulso particularmente del último trimestre. Sin embargo, el primer semestre del 2025 hubo una tendencia a la baja, que fue de las más bajas observadas y alcanza este mínimo que estamos viendo ahora, y que llega a datos que, bueno, un poco alarman sobre el mercado. Básicamente, cuando analizamos los temas del dólar, tenemos que mirar 2 elementos. ¿Qué pasó a nivel internacional, que tiene mucho peso, y qué pasó a nivel nacional? El comportamiento del tipo de cambio es el producto de las tendencias regionales y las condiciones internacionales, y donde qué está pasando en Estados Unidos tiene mucho que ver. En Estados Unidos la dinámica fue similar. En el contexto electoral y las fluctuaciones de la cotización del dólar, notamos que en definitiva tiene que ver básicamente con qué pasa con las medidas, los anuncios que sigue Trump. A nivel local, hay distintos factores que están influyendo en la tendencia, pero en particular las medidas del Banco Central, la autoridad monetaria, que han estado recortando la tasa de política monetaria desde el mes de julio, y donde se vienen acumulando 4 reducciones consecutivas, llevando la tasa de referencia de 9,25 a 8%, y se anunció que podía seguir bajando, esperando que llegara a los 7,50, 7,25. Y de hecho, este recorte en la tasa de política monetaria es uno de los factores que afecta directamente al dólar, que tiene sus contrapesos en qué pasa con los resultados fiscales, pero concretamente en el comunicado que divulgó el Comité de Política Monetaria, tras el último recorte, se indicó que el escenario más probable es continuar bajando la tasa de política monetaria desde los niveles actuales,
aunque recientemente, la semana pasada, desde el Ministerio de Economía, se realizaron declaraciones donde podían estar de alguna forma aguantándose un poco eso, entonces, y después si repasamos un poco las proyecciones de las consultoras, que son un poco las que siempre tienen estos modelos, que hacen proyecciones a partir de los datos oficiales, pero tienen modelo de proyección propia, dicen que para el próximo año la tasa de política monetaria podría ubicarse hacia finales del año 2026 en el 7%, lo cual también es un factor que influye no solo sobre cómo se comporta el dólar, sino sobre las expectativas, y eso termina... ¿Cuál es la motivación para disminuir la tasa de política cambiaria? Es que en realidad hay todo un tema con la inversión, y este control de la tasa de política monetaria tenía que ver con sus efectos sobre la inflación. Al estar la inflación controlada, bueno, podemos tener una baja en esto, pero bueno, estamos en estos trade-off. De alguna forma el pronóstico de flexibilización, como hay un control sobre la inflación, y la inflación de hecho está muy por debajo, está, o sea, hasta el piso de lo que son la meta. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos un sistema de metas de inflación en la política monetaria, en lo cual se fija un techo y un piso, y lo que se actúa es tratando de que no se sobrepase generalmente el problema es el techo. Durante mucho tiempo la tasa de inflación estuvo por encima de esa meta techo de política de tasa de inflación, perdón. Cuando se logró bajar por debajo en la administración anterior, después eso siguió una caída en la tasa, y ahora se están en inflaciones en nivel bajo. De hecho, el pronóstico de flexibilización adicional se fundamenta en que la inflación ha permanecido por debajo de la meta del 4,5% durante 4 meses consecutivos, y que la actividad económica ha mostrado un cierto enlentecimiento. Entonces, el dato de la inflación de noviembre, que mostró una moderación, donde la inflación disminuyó de 4,3 al 4,1%, también hemos escrito sobre los componentes y qué explica esta baja de la inflación. Hay un componente fuerte en el rubro frutas y verduras. Entonces, la tendencia puede abrir aquel espacio, da margen al Banco Central para que considere el recorte de tasas, lo cual también puede influir en la cotización del dólar en los próximos meses. Lo que sí cabe señalar es que el descenso del tipo de cambio ha jugado un rol crucial en la moderación de la inflación desde comienzos de año, y sin embargo este control de la inflación ha tenido como costo potencial la competitividad del mercado uruguayo, que siempre plantea desafíos a futuro, en particular un país tan pequeño, con economía abierta, y donde el peso exportador es tan importante. Entonces, nos parecía central poner este tema sobre el dólar, sobre cómo también los anuncios de las autoridades influyen en esto, pero es uno de los temas de la agenda económica que son importantes a la hora de tener un poco el tema del análisis de la coyuntura país. Entonces, no podíamos pasar el programa de hoy sin mencionar el tema de esa baja tan importante que hubo a nivel de los datos de coyuntura económica que tuvo el dólar. Y me voy a tomar el atrevimiento de seguir un poquito más. Sí, yo te quería preguntar sobre el dólar y bueno, ahora empieza la zafra, digamos, la soja y esas cosas, y cómo puede afectar a los exportadores esto, porque bueno, deben estar nerviosos. Sí, en general están nerviosos siempre. Bueno, vamos a tener un verano bueno, primero que nada, cuando estamos hablando del sector agropecuario, tenemos que ver, esto siempre es muy diferencial por los rubros. El tema del clima es de mucha influencia, en particular estamos previendo bastantes calores y un poco de secas importantes, lo cual para los cultivos de verano, los cultivos que no son con riego en particular, vos mencionabas muy bien el tema de la soja, ahora sin riego puede ser un problema. Entonces, pero el tema del dólar, esta menor competitividad, lo que tiene es que aumenta el costo en pesos. Entonces, básicamente los sectores de que dependen, los sectores principalmente exportadores, mayoritariamente exportadores, otros que son prácticamente 100% exportadores, venden en dólares y tienen parte de sus costos o parte importante de sus costos en pesos. Entonces, tienen un encarecimiento de lo que es la producción. Claro.
o abaratamiento de sus ingresos. Entonces, por eso el tema de la competitividad es un desafío, y más cuando se juntan temas climáticos y más cuando se juntan escenarios internacionales complejos. La producción de arroz es una de las que este año ha tenido una realidad internacional compleja, después de haber venido de la zafra récord en precios, por cambios en el mercado internacional, en particular la política de China, en particular la política de India, dije cualquier cosa, de India, que India es el principal exportador de arroz del mundo, hizo un recorte en sus ofertas, eso llevó al alza los precios internacionales, y por eso el año pasado fue un techo en ventas y por cómo se mueven los mercados internacionales. Hay un programa donde explicamos exactamente cómo funciona el mercado del arroz con Julieta hace un tiempo, pero era una política transitoria para influir sobre los precios, y cuando India, estoy con China, ¿no? China es el principal importador de arroz del mundo. Sí. No, India es el principal exportador, y recientemente, porque antes era Tailandia, y Tailandia, por una política que hizo de estoquear arroz, salió de ser el principal jugador. Así que disculpen la confusión, porque no sé, estoy diciendo otra cosa. Pero en particular lo que pasó es que hubo un desplome de los precios, y con esta coyuntura internacional, los que son los commodities, en particular se vio afectado. Pero sí, es un desafío. Vamos a ver cómo transita el sector, y bueno, y después y la soja en particular, con la mayoría, casi de la soja son cultivos de verano, dependen de la lluvia. Entonces va a ser otro de los desafíos que va a estar sobre el escenario, digamos. Ingresos, tipo de cambio, costos también, y todo lo que tiene que ver con el clima, que es un factor determinante cuando la producción es a cielo abierto, digamos. Y otro de los temas que traía, ya que estuvimos hablando del Banco Central, que estuvimos hablando del dólar, de la tasa de política monetaria, es que todo esto que hablamos y hemos hablado mucho en este programa es de la política monetaria. La política monetaria es una política muy importante y muy determinante a nivel macro, y que de alguna forma estos temas, viste que se habla mucho más de economía, ¿no, Martina?, que antes, y se tocan mucho más temas. Antes como que la economía era hablar de exportaciones, importaciones, de déficit fiscal, y ahora se están generando como más espacios de análisis. Y yo quería ir a una reflexión de que todo el tiempo estamos hablando de los medios de pagos digitales, de la digitalización de la economía, y de alguna forma lo que nunca terminamos de mencionar es que esto es un factor determinante de lo que es la política monetaria y del alcance de la política monetaria. Está cambiando un poco la definición del intervenir de los bancos centrales. Antes los bancos centrales eran los que emitían dinero, es la autoridad de regulación monetaria, pero el mundo de la digitalización, que va mucho más allá de que solamente existan medios de pago digital, está haciendo que se tenga que redefinir el rol de los bancos centrales en cuanto al hacer de la regulación y la política monetaria, pero también que la política monetaria es una herramienta fundamental y que está cambiando su definición, o sea, tiene que pensar de distinta, pero sigue siendo una política fundamental y una herramienta fundamental que utilizan los bancos centrales para regular la cantidad de dinero que circula en la economía, no ese dinero tangible, ese circulante tangible, que cuando yo iba a la facultad hace un montonazo de años, yo me recibí en el 2005, un 9 de diciembre del 2005 me recibí, y ya estamos a 2025, o sea, hace 20 años. ¿Te recibiste el día de tu cumpleaños? Me recibí el día de mi cumpleaños, sí. Mirá vos. Sí, mañana es mi cumpleaños. Por eso. Mañana cumplo 45. O sea que también cumplís años de recibida. También cumplo años de recibida, hace 20 años. Imagínense que monetaria lo hice cuando estaba en tercer año de facultad. Yo hice monetaria en el 2002, en plena crisis. El secretario del Banco Central, el catedrático.
Me acuerdo el día que no fue. Debe haber sido días muy tristes en esa No, materia. estábamos en un laboratorio mismo, ¿no? Y después macro, que era cuando estaba en segundo, que la cátedra estaba a cargo del profesor Ariel Labrie en ese momento. Ahí empezamos a estudiar qué era el circulante. Entonces, que ahí te decía el circulante, son, perdón, la base, que era el dinero, ¿no? Y ahí estaba el circulante, los depósitos a la vista, y ahora, bueno, todo esto tuvo muchos cambios. Entonces, pero la función de la política monetaria sigue siendo la misma, en definitiva. La función principal es mantener la estabilidad de precios, promover el pleno empleo, la estabilidad, asegurar el crecimiento económico sostenido. Y para lograr esos objetivos, los bancos centrales lo que emplean son estrategias, herramientas, que lo que deben es controlar, regular la oferta monetaria y utilizan instrumentos como son la tasa de interés, la tasa de política monetaria. Tradicionalmente se ha hablado de las limitaciones que tiene la política monetaria debido a los diversos factores. No se puede controlar todo a la vez. O se controla la tasa de interés, o se controla el tipo de cambio, o se controla la cantidad de dinero, o se controla la inflación. Uno de los principales desafíos es, en definitiva, cómo se equilibran estos distintos objetivos. Pero en la actualidad el escenario nuevo es que la digitalización y los medios de pago digitales han emergido como factores determinantes y muy influyentes de la forma de implementar y alcanzar de los objetivos de política monetaria. Entonces, lo que se está planteando en este momento es que hay una necesidad de repensar esto, que hay una nueva era, una nueva etapa de la regulación monetaria y financiera que se enmarca en los contextos de los medios de pagos digitales que están ganando terreno y que podrían ser una alternativa para levantar los problemas estructurales que tiene la política monetaria y que nunca ha podido abordar del todo, entendiendo bien qué son los medios digitales, cuáles son realmente medios de pago digitales y cuáles no, y cuáles son intermediarios nomás. Y porque además lo que permiten los medios de pago digitales es la recopilación de información, de datos a tiempo real sobre los distintos tipos de transacciones y donde los bancos pueden obtener más información y las autoridades, en este caso las autoridades monetarias, sobre el comportamiento económico y cómo se debe ajustar la política para mantener esto en forma más efectiva. El surgimiento de lo que se llaman los activos digitales y las famosas criptomonedas plantea preguntas sobre cuál es el impacto de la política monetaria más tradicional o cuáles son las nuevas dimensiones o cómo salir de la política más tradicional porque necesariamente es una nueva dimensión que funciona en la actividad, pero que necesita ser alcanzado. Y planteó este tema como importante porque además las últimas crisis financieras, y ya desde el 2008, parte importante tiene que ver con la falta de regulación. Sí. Entonces, es un desafío de los gobiernos, y en particular de los bancos centrales, hasta en toda esta discusión de la independencia o no de los bancos centrales, si se puede concretar o no, de cómo los nuevos instrumentos financieros que operan en un marco sí totalmente descentralizado y muchas veces y sin fronteras, ¿no?, desafían las capacidades de supervisión y de control de los bancos centrales y cómo los bancos centrales pueden incidir en el comportamiento de los distintos agentes económicos, ya sean los agentes financieros, los agentes privados, los inversores y demás. Por lo tanto, hay una nueva etapa que es cómo se siguen desarrollando un marco regulatorio que contemple tanto los beneficios como los riesgos que se asocian a los nuevos métodos de pago. Lo que no cabe duda es que la política monetaria es y sigue siendo una de las herramientas de política fundamental de la regulación económica. La efectividad es totalmente distinta, tiene dimensiones distintas, limitaciones distintas, pero hay una cantidad de analistas y que estudian el alcance, estudian estos mercados, estudian las políticas, estudian cómo hacer políticas a nivel macroeconómico y en particular a nivel de los bancos centrales, que dicen que, bueno, que de alguna forma las limitaciones son otras, la naturaleza son otras, las dificultades son otras, pero capaz que muchas de las dificultades tradicionales pueden levantarse. Y tiene que ver también con cómo han evolucionado hacia los medios de pago digitales, donde se necesita como una nueva era de marcos regulatorios y de replanteamiento de estrategias de conducción de la política monetaria. A nosotros nos parecía importante tocar este tema porque cuando vemos ahora
autoridades a nivel económico, en particular del Banco Central. Es como... y también nosotros mismos nos enfrentamos a los medios de pago digitales y los vamos teniendo que incorporar, a veces por conveniencia, a veces por obligación, a veces porque no tenemos otra alternativa. Era impensable hace unos años pensar que no íbamos a hacer trámite en un banco, que no ibas a sacar el número y esperar, y que iba a ser todo digital, o que ahora ibas a pagar solamente acercando el celular. Sí. Yo seguía con mi tarjeta de banda del Bro, ¿viste? Hasta la semana pasada que la perdí, pero era como una cuestión histórica, ya era como, ¿no? Y que en definitiva la digitalización de los pagos afecta lo que se llama la transmisión de la política monetaria y a través de mecanismos distintos, pero que se dan en forma mucho más simultánea. Y lo más importante es que no es solamente un cambio estético, no es solamente que pago con una tarjeta o que pago con una aplicación, sino que cambia la naturaleza de cómo se generan los incentivos, de cómo se da la interacción entre los agentes, y que no toda digitalización es igual y no toda digitalización tiene el impacto macroeconómico. Por eso no todos los medios de pago son iguales, algunos son... una cosa importante es distinguir entre lo que son plataformas que digitalizan un método de pago y los sistemas que movilizan depósitos directamente entre cuentas. Entonces, no es lo mismo un Apple Play, un Google Play, los QRs vinculados, que otro tipo de herramientas. Las primeras, o sea, los que son las plataformas que simplemente digitalizan un medio de pago, son las que mejoran la experiencia del usuario, pero no modifican lo que es la movilidad de ahorro, ni la movilidad de activos, ni la competencia bancaria. Lo que limita es el efecto de la transmisión de la política monetaria. En cambio, cuando estamos hablando de los sistemas que movilizan depósitos directamente entre cuentas, son sistemas que están basados en transferencias inmediatas y de bajo costo, y sí estamos hablando de que pueden aumentar la sensibilidad de los depósitos a las tasas de interés y que generan efectos. Por eso no todo es igual, porque para uno puede parecer igual, no todo es igual. Uruguay no es ajeno, Uruguay está en un proceso de incorporar la digitalización de los medios de pago, a una mayor movilidad de instrumentos. Yo creo que la inclusión financiera es un aspecto súper importante, cosa que también tuvo sus retrasos en la administración anterior y también fundamental en el tema de los controles, en particular en esta etapa de lavado de activos, de economías ilegales y que tan importantes son y que se vinculan con otras realidades muy complejas que tenemos. Y después cómo los agentes económicos se van adaptando más rápidamente al comportamiento de estas variaciones y bueno, ¿por qué la relevancia de estos temas? Me parecía que teníamos que llegar también a una reflexión entre estos temas porque la adopción de sistemas digitales es algo que está, que cada vez va a ser mayor, que muchas veces muchos estamos obligados, la inclusión financiera es parte o no de estar en el sistema, pero que también hay desafíos en cómo después termina siendo el alcance, y es un tema que no siempre lo tratamos directamente, sino que lo vamos incorporando como que es lo... Casi lo aceptamos casi sin razonarlo. Bueno, porque de alguna forma es la realidad misma que nos impone, ¿no? Es como... y si quieren ya podemos ir entrando un poco en algunos de los temas más grandes que hubo, más importantes del año, que hubo en este 2025, y lo que no podemos dejar de mencionar es cómo el tema central, de los temas centrales así generales que hubo, tuvo el tema de la inteligencia artificial. Bien, sí. El año 2025, Martina, ¿vos cómo lo definirías? Bueno, la verdad que complejo, muy complejo. Para mí es un año donde uno se da cuenta que hay como un efecto se dispararon un montón de mecanismos y avanzaron un montón de cosas a una velocidad que uno no puede llegar a razonar o entender la totalidad de sus implicancias en la vida cotidiana. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. O sea, me parece que hay un montón de información y uno no sabe en qué medida realmente te está afectando en la vida cotidiana o no.
Sí, a ver, ha sido de los temas, si uno repasa las publicaciones de economía, los análisis, los temas regulatorios, hasta cruzado con los temas de sostenibilidad, de lo que sea, Sí. es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo se nos incorporó como una palabra, como algo que muchas veces tenemos poco dimensión del alcance, Sí. pero que está cambiando un poco la interacción de todo punto de vista, en el manejo de información de los datos, en la interacción entre los agentes económicos, en cómo, bueno, lo veíamos el año pasado con las campañas políticas, ¿no? Que era como una nueva etapa, pero ahora entra en todo. Entra en todo, o sea, tiene tantas aristas, tiene desde aristas de derechos de autor, de propiedad de los datos, cómo se aportan la información base para los mecanismos del lenguaje, si realmente estás trabajando con una inteligencia artificial o no, porque a veces le dicen inteligencia artificial a cosas que no lo son. Después tenés toda la lista de qué recursos consume, ¿no? Bueno, esa lista que parece... es como, bueno, consume agua, consume recursos naturales, tiene limitaciones físicas, tiene limitaciones energéticas, qué implica para los países el desarrollo de la inteligencia artificial, qué límite, o sea, qué límites tiene, desde éticos hasta físicos, ¿no? Es como, tiene un montón de cosas que uno, no sé si tenemos la capacidad de sentarnos y de mencionar todo lo que tiene detrás la inteligencia artificial. Absolutamente. Es el tema, ¿no? Creo que es el tema. Y después podemos verlos, bueno, que en realidad este año 2025 fue un año de desaceleración del crecimiento a nivel mundial, de persistencia en los temas que hacen a la inflación, con una avanzada sobre las políticas que lo que buscan es el control de la inflación. Esto que Martina decía de la inteligencia artificial y ese impacto transformador en un mundo desconocido para muchos y que necesita, que presenta tantas dudas, tantas aristas y tantos temas. Un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, pero aparte con un contexto de situaciones de guerra y violaciones a los derechos humanos muy crueles. Todos los desafíos en el tema de la energía verde, pasamos por la COP30, me iba a decir mal, perdón. Pasamos por la COP30 que dejó como medio gustos amargos y muchas complejidades, a pesar de que se desarrolló en el corazón de la Amazonía, que era la COP de la verdad, que era la COP de los pueblos. Y como claro, y con un evento que aparte trasciende el encuentro entre los gobiernos y que se ha crecido muchísimo, pero que tuvo una serie de complejidades enormes. El incremento del endeudamiento a nivel mundial y de la deuda pública, el aumento de las desigualdades y el empobrecimiento de los más pobres, también de lo que tiene que ver con la calidad de servicios básicos y que se evidencian en particular en nuestra región. Es un poco el resumen del año y podríamos ir tema a tema, ¿no? Con esto, ¿no? Que el crecimiento a nivel global se ha desacelerado, el mundo en comparación con años anteriores, aunque se pueden ver mejoras en la inversión tecnológica, las proyecciones sugieren que va a ser un crecimiento lento, que hay interrogantes de sostenibilidad de la expansión económica en muchas regiones del mundo. La inflación y las tasas de interés siguen siendo las variables centrales del análisis económico, persiste la inflación, los bancos centrales tienen como desafíos de cómo controlar precios y cómo, sin frenar el crecimiento económico. Tenemos como un nuevo mundo, ¿no? Post pandemia, digamos. El orden comercial, que se vio este año, estuvo totalmente alterado por los anuncios, por los aranceles famosos de Trump y cómo afectan a las distintas regiones y este mundo con muchos centros de poder. China, que ganó peso en el comercio y en las inversiones en América Latina, y avanzada de Trump en la región y de Estados Unidos en el Mar Caribe, que es todo un tema.
La masificación de la inteligencia artificial que genera todas estas dudas, como esta cuestión transformadora, pero que impacta en la productividad, en el empleo, en las nuevas formas de empleo, pero también en este cuestionamiento de los recursos naturales, que es una dimensión que no es siempre la primera que está, pero hoy se está poniendo sobre todo en los temas de análisis. Otro tema que son los datos demográficos y migratorios, en nuestra región el envejecimiento poblacional y en Uruguay los datos demográficos este año que fueron, yo no sé si tuvieron el impacto mediático que tendría que haber tenido. Porque cuando se conocieron las proyecciones de población, lo que vamos a ver es que vamos a tener una reducción de la población, un envejecimiento de la población y un saldo neto migratorio cero. A pesar de que tenemos mucha gente que está viniendo a Uruguay de otros países, quiere decir que también se van, y que en realidad también era como una oportunidad para fortalecer la población activa en este país, y bueno, en pleno debate o en pleno proceso de diálogo social que ya estamos a pocos meses, se supone, de los plazos de tener algunos resultados. Los riesgos geopolíticos, el incremento del endeudamiento, y que vivimos en un país mucho más desigual, a pesar de todos los anuncios. Y en la región, que la inflación y el tipo de cambio también siguen siendo un tema. En Uruguay, a pesar del logro significativo en la inflación, la política monetaria y cambiaria están como en un foco central. La necesidad de inversión y crecimiento, la necesidad de, cómo se llegan a grandes proyectos. Va a ver qué va a pasar en el 2026. Las oportunidades que existen para los servicios en este país, en particular la actividad turística, y entre otros. Y sin dejarme mencionar los debates tributarios y redistributivos que un poco nos están se están poniendo en el centro, también en este debate, en este cierre de año de presupuesto, y lo que va a ser una rendición de cuentas del año que viene, que recordemos siempre, lo hemos mencionado, que las rendiciones de cuentas son leyes, el presupuesto es una ley, o sea, tienen el mismo rango jerárquico. Las rendiciones de cuentas son como presupuestos en chiquito y permiten hacer esas revisiones y correcciones necesarias, pero que necesariamente una ley de presupuesto es un hito muy importante que, hoy tendremos novedades. Este programa es grabado, así que a las 8 de la noche capaz que ya tenemos alguna novedad. Sí. No, yo estaba pensando como todo este conjunto de cosas que vos decías, y como... Vine acelerada hoy, no me digas. No, está muy bien. Como todas estas cosas que vos decías, es como... Hay muchas discusiones que se están dando a nivel mundial, o sea, también lo de los cambios tributarios se dan a nivel mundial, o sea, muchas personas se preguntan. Hoy leía que los 7 mil millonarios que están en el top, los 7 son dueños de algún tipo de medio de comunicación, ya sea una red social o... y todos esos movimientos que se están dando, que Netflix compra Warner, que no sé qué, no sé cuánto, es para después poder comprar los canales de cable, porque el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, como que todas esas cosas que uno no entiende del todo bien cómo funcionan, pero tienen su lógica detrás, pueden afectar a la economía mundial. Una economía mundial que no crece, además, que no está creciendo, no solo para nosotros, o sea, está siendo muy difícil ver un crecimiento para la región, y entonces ahí mucha gente pone la esperanza o la especulación más que la esperanza, en cosas como la inteligencia artificial, como el aumento de la productividad a través de la mejor eficiencia del uso de los recursos, a través de la investigación con inteligencia artificial. Y son cosas como que hacen que cada vez el análisis de estas cosas, para los que no somos economistas, parezcan mucho más intrincados y parezcan mucho menos accesibles. Pero también los que somos economistas no podemos dejar de analizar las cosas sin tener otros profesionales o otro tipo de analistas de la mano. Es como, por ejemplo, vos que venís de los temas medioambientales, y cada vez se nos hace más difícil a nosotros aislarnos a un proceso económico. No podemos aislarnos de cuando hablamos de los temas internacionales, ni que hablar, y los desafíos que tiene, que son mucho más complejos que los procesos naturales propiamente dichos, ¿no? Porque hay los factores geopolíticos, los intereses económicos, cómo terminan influenciando. Recién hablábamos de
esto de la COP30, que fue como muchas expectativas, sí. Después fueron bajando, ¿viste? Cuando se acercaba, pero después quedaron como cosas sin resolver, además de esa... Bueno, y uno de los límites de las conversaciones adentro de las COP son los mecanismos de financiamiento para, para las soluciones. Para la famosa transición verde. Sí, por ejemplo, para las acciones de mitigación y adaptación siempre hay problemas para el financiamiento, porque hay intereses corporativos detrás, que por ejemplo quieren utilizar el mecanismo de los bonos de carbono para transparentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces yo compro bonos de carbono pero sigo emitiendo. Entonces como que siempre hay detrás de esas discusiones hay cuestiones como, bueno, o yo pongo plata para la transición energética, pero si me dejas seguir emitiendo gases de efecto invernadero, o para los países más pobres, o no hay plata para daños y pérdidas, porque ahora hay cosas que ya son irreversibles, entonces, no sé, los daños ambientales, los daños climáticos o las pérdidas materiales, por ejemplo, la pérdida de la costa de Uruguay. ¿Alguien va a poner plata para subsanar la pérdida de costa que tenemos en Uruguay, que es efecto del cambio climático? Y, o sea, nosotros no tenemos esos recursos. ¿Quién va a poner esos recursos? Son discusiones que se van dando, que además, bueno, eso, en un mundo que quiere que tiende al crecimiento ilimitado, estas conversaciones también se dan en un contexto de un planeta de recursos limitados. Y cómo desacoplar a veces el crecimiento a los recursos, ahí entra toda la tecnología. Totalmente. Entonces es como que hace que las cosas sean más complejas para poder analizar. Y es verdad que ahora, o sea, se requiere de mayor expertise o mayor análisis transdisciplinario para poder entender un poco más los fenómenos. A mí me parece que bueno, se vienen muchos desafíos y también cuestiones, ¿no? O sea, hay gente que se pregunta, ¿la inteligencia artificial no será otra burbuja como fue la burbuja.com en el 99, que todo el mundo invertía en Internet sin saber bien qué hacía y qué era? Y no es que la burbuja.com hizo que el Internet desapareciera. El Internet es parte de nuestra vida hasta el día de hoy, pero la especulación de hasta dónde y qué se podía hacer con Internet llevó a que mucha gente pusiera millones de dólares en cosas que no sabían realmente cómo funcionaban. Y pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Se mueve muchísima plata sin saber si realmente la inteligencia artificial va a poder resolver, acompañar, mejorar procesos, ¿no? Es eso, es especulación financiera detrás de una tecnología. Y que es creada además. Sí. Pero yo creo que va a ser, o sea, esto como que viene en ascenso, ¿no? Sí. Va a crecer, pero fue como que pasó muy rápido el año para mí. Pasó rápido el año, sí. Pasó súper rápido fue porque hace poco fue vertiginoso. No sé si fue demasiados programas para mí este año, pero se nos pasó súper volando. Y bueno, nosotros queríamos un poco cerrar el año con estas reflexiones. En general, todos los años cerramos Dato Mata Relato más sobre Navidad, pero hoy este año quisimos un poco alinearnos al resto de los programas. Es un esfuerzo hacer todos estos programas de streaming y poder acompañarlos con el análisis, a veces en el acuerdo y en el desacuerdo que tenemos, pero sobre todo un programa de economía que no siempre es lo más simpático o lo más accesible para todo el mundo, pero tenemos ahí un grupo de seguidores que están firmes todos los programas, que te estaban demandando, tenían que venir. Disculpen a ellos. ¿No? Entonces falta Martina, sí, la verdad que sí, ¿qué quiere que te diga? No es lo mismo, entonces, no es lo mismo hacer Pero nosotros lo que sí hemos marcado, que a diferencia de otros de los programas que tenemos acá en Caras y Garetas, lo hemos mantenido como un formato de podcast. Sí. Porque tiene eso que ver con otro tipo de análisis, otro tipo de distensión y, bueno, centrarnos más en los temas económicos y poder complementarnos de alguna forma con el resto de los compañeros que hacen y hacemos otro tipo de productos comunicacionales y que, bueno, hacemos un esfuerzo por estar al día, por analizar las noticias, por informarnos, por tomar opinión, por poder intercambiar entre nosotros, a veces en el acuerdo, a veces en el desacuerdo, lo que tenemos acá, que somos de
debatimos en el pasillo más que en las mesas. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué? No, nada. ¿Querés debatir? Estaba escuchando. No. No, pero es parte de No, sí, claro. No, estaba... Simplemente quería intervenir de una manera. Estaba mirando para terminar el programa, porque ya estamos por terminar. Buenas noticias. Porque, viste, el otro día me pasó con Legítima Defensa... como que yo hablo mucho con Carlitos Peláez para preparar sus cuestiones y siempre todo es negativo. Y entonces le dije a Carlitos, vos vamos a hacer una buena. Entonces, una buena noticia, dale. Ahí va. Y ahora tengo una buena noticia. Tengo varias acá, pero dice, por ejemplo, histórico avance médico, primer litotricia endovascular del interior del país se realizó en San José. Muy bien. Mira, ¿qué te parece eso? Después, el país supera las 486.000 toneladas de carne vacuna exportadas y sube un 27% de sus ingresos en el acumulado anual. Hay que ver cómo eso se traslada al kilo de asado. Pero bueno, estaría bueno que se traslade de alguna manera. Sobre todo para las dietas. Sobre todo para los que tienen que hacer dieta. Esta es una cosa buena que nos sucedió allá hace un par de años, pero capaz que no tenían conocimiento. Pero la garra piñada. Ajá. ¿Sabían esto? No tengo ni idea. La garra Nunca piñada comí en mi vida fue garra elegida en el número 8 de los 10 mejores snacks callejeros del mundo. Debe ser una cosa riquísima, ¿no? La garra piñada, ¿no? Yo tengo un trauma con eso, porque mi abuelo no nos dejaba comer. Por la tuberculosis. Sí. ¿Te acordás? Entonces claro, es como algo que... Y siempre me moría por comer, ¿viste? Esas cosas que... Pero la podés hacer casera, es muy, muy sencilla. Voy a ver si hago. Sí, estoy armando... Para mí diciembre son los meses de los cumpleaños, porque mi hija cumple el 25 de diciembre y ya el viernes empecé con una torta de 3 pisos de un árbol de Navidad para llevar a la escuela. Qué lindo. Entonces, tengo que ir siendo creativa. Claro. Y la mejor noticia, sí. La mejor noticia. Dale, me encantó lo de la para cerrar el año, sí. que sucedió hoy o ayer, es la historia de un chofer en Bella Unión que devolvió 600.000 pesos a una pasajera que olvidó en el hombro. ¿Qué te Notable. parece? Notable. Un aplauso se merece el señor. Y hay que andar con 600.000. En un ómnibus. ¿Qué recomendaciones podemos hacerle? Un Uber, en la frontera. Taxi. La bancarización es importante. La bancarización es importante, compañera. No está previsto que haya un corralito, ni mucho menos. Claro, tenemos un país estable, o sea, no hay por qué temer. No hay por qué tener. En un ómnibus. En la frontera. Por favor. Y bueno. Bueno, veremos. El incremento del salario real es una buena noticia. El incremento del salario real es una buena noticia. A mí me gustó la del asado. Ojalá que se traslade. El derrame. ¿Vos estás pensando en los planes de... ¿Llegará el derrame? El derrame del kilo de asado. Vamos a ver si llega. Pero mirá que hay que facturar un 27% más. Es mucha plata eso. Sí. Hay que derramar. Bueno, en fin. Bueno, muy llegamos bien. al final. Yo voy a mandar un beso enorme a Dale. Miriam Piris, que es auspiciante de Legítima Defensa de la joyería Miriam Piris, que el otro día la fui a visitar. Estuvimos charlando ratazo. Miriam es contadora, de joven trabajaba en el Banco Central, después se fue a trabajar a la joyería. Ya la invité a que viniera a charlar un poco, así que en el ciclo que viene va a estar. Pero voy a mostrar, no sé si se ve, los anillos. Ah, qué lindo. Se ve, ¿Se ve un poco... Parezco Leandro que empieza con... ¿No? ¿No vieron? Estoy... ¿No? Pero está con mucha iluminación, pero pará, ya te lo arreglo un poquito. Ahí, mira. Ahí después mandamos unas fotos, ahora después en Legítima mandamos unas fotos. Bueno, miren qué divino. Muy Esto es lindo. última moda. Precioso. Sí. Me estoy ayornando ya ahora. Pero más de uno tenés ahí. Sí, claro. Esto es como una cosa dedicada, todas circonias chiquitas. Y es como refashion. Miren. Sí, ahora se usan los anillos grandotes. Anillos grandotes y eso. Así que el viernes, que fui en vez de ir a Legítima Defensa, a la puesta a punto, me fui a una fiesta.
Bien. Está bien. ¿No? Los Bien, dije, arréglense. Digo, Poppy, cubrime la puesta a punto. Y Poppy dijo, ¿cómo no? Así Muy que yo bien. no estuve. Muy bien. Pero ese fue un poco así que me vino bien la visita, Miriam. Muchas gracias. No, la verdad que una cra, lindísimo ir también a esa cuestión de cercanía. Yo no soy de las compras de internet, no sé vos, Martina, pero no me imagino comprando un par de championes por internet y que después si te duelen, yo que me gusta correr, no sé cómo haría y es parte de algún placer que uno se da en algún momento, pero bueno, estuve allá con ella, con sus hijas, con su hijo, revisé todo, miré de todo, me probé de todo, estuve como 2 horas. Bien, buenísimo. Así que bueno, le mando un beso grande y también a las compañeras de Polanco que también las ¿Viste cómo estamos, no, Martina? ¿Viste cómo estamos, Martina? Todo. No viniste y... No viniste acá, Auspiciante, no sabés. Mirá. Conjunto negro. Qué pena que se terminó, pasaron cosas, porque imagínate, Polanco, ahí tendrían todo. Piris, sí. La joyería Piris, ¿eh? Sí, mismo. Joyería Piris. Bueno, Leandro creo que le dio un reloj o algo así por el estilo. Sí. Flor de reloj. Flor de Lo está reloj. controlando, ahora no puedo llegar ni un minuto tarde. Dice, pero mirá qué hora, no llegaste todavía. No, bueno. Bueno, Y mira la en fin. fecha también en el reloj. Pero bueno, llegamos al final de nuestro tercer ciclo de Tomate Relato. Estamos muy contentos de poder seguir analizando y nos estaremos viendo ahí a mediados de enero o principios de febrero. No tenemos fecha todavía. Y una cosa que me parece que hay que destacar, y es que hace no muy mucho, tanto los compañeros de M24, ¿no? Y una reestructura de TV Ciudad, no, hay que valorar lo que tenemos aquí, ¿no? Creo que es importante lo que hace, el esfuerzo que hace Caras y Caretas para mantener este tipo de programas al aire, todos los que hacemos, en verdad. Es un esfuerzo de muchas personas, pero uno no se da cuenta de la importancia de poder tener un lugar donde decir las cosas que quiere decir, sin que... sabiendo de que bueno, mañana pueden pasar un montón de cosas, pero bueno, todavía seguimos aquí, ¿no? No, y con una línea, pero también con mucha libertad para opinar, para debatir, para tener intercambios, no, la verdad que, y con siempre propuestas y con alternativas, hemos tenido en estos años, distintos años que estamos todos, Leo es el que está hace más tiempo, yo después, Martina después, pero hemos tenido distintos proyectos, distintas iniciativas que lo que tienen sobre todo es como un compromiso muy fuerte por tener un análisis de izquierda, riguroso, crítico, pero sobre todo buscando construir una mejor condiciones y muy comprometido. Y eso es súper importante y creo que eso sí nos suma a todos los compañeros acá. Sí, y además yo creo que bueno, yo contaba de los 1000 millonarios, que son todos dueños de medios de comunicación. En Uruguay los poderosos también son dueños de medios de comunicación y poder tener un medio de comunicación que sale de esa norma, que sostiene varios programas, múltiples programas de análisis crítico, me parece que es una fortaleza y en eso también agradecerle a las personas que escuchan y que comentan y que le dan like y que se suscriben y que siguen Espacio Fiscal y que escuchan Tanto Mata Relato. Y que siguen el newsletter del interior del país de los domingos, Mundo Uruguayo, y es un montón de gente. Porque a mí me encanta la gente esa que se cuelga los programas y comenta y nos dice cosas y intercambian entre ellos, porque es como estar dialogando con la gente. Claro. Y también es una forma de valorar el esfuerzo que implica estar permanentemente generando productos de comunicación, que no siempre es fácil. ¿Se acuerdan? El año pasado, no, el otro año, fue que tuvimos todo el tema del ataque al canal de YouTube de Caras y Caretas. Me acuerdo. Que en pocas horas se perdió. Por favor. Pará, no levantes. No, pero fue traumático. En medio de enero, me acuerdo porque. Fue en medio de enero, no podía. O sea, íbamos a empezar aparte nos habíamos puesto, empezamos Torrelato el 12 de enero, una cosa así, y no pudimos empezar. Tuvimos que empezar como todos en febrero, pero que hubo que levantar todos los programas, reconstruir eso como de
parecía en un momento que era de cero. Después nos dimos cuenta que no era de cero. Pero fue un esfuerzo desde lo técnico. Yo había tenido, yo me acuerdo de eso porque me acuerdo que fue el 6 de enero en La Paloma. Yo estaba en La Paloma y recibo un mensaje. Bueno, tocamos madera. Y tocamos madera. Pero me acuerdo, sí. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Dónde va a estar el 6 de enero este año? ¿Eh? ¿Dónde vas a estar el 6 de enero este año? En La Paloma. ¿Vos, Martí? Probablemente en la casa de mis padres. Yo voy a estar en Piriápolis. Vamos a estar re separados. Bien. Bien. Bueno, analizando la temporada. Sí. En distintos puntos del país. Bueno, vamos a hacer eso. Pero bueno, nada, es verdad, agradecerles mucho a las personas que siguen en particular Dato Mata Relato, pero que siguen a toda la programación de Caras y Caretas, saber que siempre, pero siempre nos ayudan con un like o con a suscripción o lo que sea, para nosotros es importante. Y bueno, siempre está bueno tener esa audiencia. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que tengan todos una muy feliz Navidad, un muy feliz inicio de año. Inicio de año. Nos vemos en el 2026. Nos vemos en el 2026. No tenemos fecha para la vuelta todavía. No tenemos fecha para la Ahora vuelta, ya vamos a estar anunciando. Vayan proponiendo. Sigan mirando Espacio Fiscal. Lo que Y el sí 19, me estaría bueno hacerlo en vivo, ¿no? El viernes 19 sale el anuario de Caras y Caretas. Buenísimo. Vamos a tener nuestro espacio Dato Mata Relato, Espacio Fiscal, como el otro día pasó, viste que Leandro habla mucho, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Me parecía. Hay mucha gente. ¿Te pareció? Me parecía. Entonces dice, si habla. Entonces dice, pará, si ella habla en todo, tiene un programa para ella sola, habla todo el tiempo, escribe en Espacio Fiscal, y es cierto, se escriben un montón de cosas. Así que si es por espacios, acá no tenemos drama. Es verdad. Pero bueno. Muy bien. Gracias, Martina, por gracias por venir, Martina. Gracias Sabemos por que hiciste existir. tremendo esfuerzo y el año que viene nos acoplamos a tus horarios. Bueno. Es un compromiso. No, yo voy a arreglar todo para el año que viene. Tenemos otro compañero que no queremos decir todavía, pero que escuche esto. Lo estamos presionando para que nos acompañe el año que viene. Bueno. Presionando. Es más, el otro día llegamos al estudio y dije, vamos un aplauso que me va a acompañar. Entonces me miraba diciendo, pero yo lo quiero acá, firme. Bueno. Como en estado de guerra, sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Gracias, Leo. Gracias, Martina. Esto fue el tercer ciclo de Dato Mata Relato. Nos vemos en el 2026.